Project presenta La fuerza en deportistas de golbol y fútbol, proyecto Más deporte por más inclusión. Expositor Diego García. Diferente y desde mi punto de vista la madre de todas las capacidades. Así que vayan teniendo en cuenta por qué es tan importante, ¿no? La capacidad que vamos a tocar hoy. Bueno, comenzamos, ¿no, chicos? Claro que sí, arranquemos. Sí, se escucha, Dieguito, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, en primera medida decirles que la capacidad que vamos a tocar, que es la fuerza, es una de las capacidades físicas o condicionales que tenemos para desarrollar dentro de las cualidades humanas que tenemos. Como les vine diciendo recién, en principio, para mí es la capacidad fuerza, que es la que va a permitir, ya sea en la vida cotidiana o en el rendimiento deportivo, la mejora de todas las otras capacidades. Para mí es importante porque si yo quiero correr más rápido, necesito por ende tener más fuerza. Si yo quiero saltar más alto, necesito por ende tener más fuerza. Si quiero pegarle a la pelota, necesito tener más fuerza para pegarle más fuerte. Y no solamente eso, sino que también nos brinda la posibilidad de tener algunos otros beneficios, como por ejemplo evitar lesiones, ¿sí? Teniendo un buen trabajo tendinoso, muscular, coordinativo, intra e intermuscularmente, a nosotros nos va a permitir prevenir lesiones, mantener una correcta postura corporal, que es muy, muy importante no solo en lo deportivo, sino en la vida cotidiana. Y, como les dije, colabora indirectamente o directamente con las otras capacidades. También, uno de los beneficios que vamos a tener es que aumenta el porcentaje de fibras musculares contráctiles para el trabajo. Es decir, que nuestras contracciones musculares van a ser mucha más o reclutar mayor cantidad de unidades motoras. Nosotros vamos a tener la posibilidad, al haber trabajado la fuerza, de que nuestros músculos sean más coordinados de manera mucho más rápida y por ende tener una fuerza mucho más o una reacción mucho más rápida, en este caso, ¿no? Ustedes que son deportistas, reaccionar ante un estímulo de manera mucho más eficaz y mucho más eficiente. Van a necesitar, para trasladar su cuerpo, mucho menos tiempo de contacto con el suelo, en el caso de que estén corriendo, jugando al fútbol, que otra persona que cuando cae tiene mucho más tiempo de contacto en el suelo, y eso hace que las articulaciones y los tendones poco a poco vayan sufriendo un desgaste importante. Bueno, hasta acá, ¿se va entendiendo un poco? Sí, se va entendiendo. Bueno, las cualidades físicas son aptitudes o cualidades internas que posee el ser humano, ¿sí? Para realizar una actividad física deportiva o física. Y que mejoran gradualmente con el entrenamiento, con la preparación física, y que obviamente dependen de sistemas energéticos que tenemos. O sea, que al momento de planificar nuestro entrenamiento, ya sea de la resistencia, de la fuerza, flexibilidad, de la potencia, de la coordinación, necesito saber cómo actúan esos sistemas energéticos, ¿sí? Que podemos hacer en otro momento alguna otra charla sobre sistemas energéticos, para poder brindar la mayor calidad posible en el momento de desarrollar la capacidad, ¿sí? Porque no es hacer fuerza por hacer fuerza, o no es salir a correr por salir a correr, sino tenemos que saber que nuestro cuerpo lo que hace es asimilar trabajo por tiempos, no por repeticiones. Está bien, se expresan en repeticiones, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es el tiempo que tarda esa persona en mover, no sé, 50 kilos en sentadilla en 8 repeticiones. Eso a tener en cuenta, o en otro momento lo podemos ir charlando. Y ya metiéndonos en lo que es la fuerza en sí, la definición que a mí más me gusta, que es la capacidad para poder aplicar una carga que permite vencer una resistencia, ¿sí? Mediante contracciones musculares, y que genera tensión intramuscular independientemente de lo que se genere o no se genere, ¿sí? Si se genera movimiento o no.
o sea, es la capacidad fundamental que nos va a permitir a nosotros como seres humanos y que nos caracteriza, ¿sí? Se permite manifestar de diferentes formas, en diferentes movimientos, y nos va a ayudar, entonces, en síntesis, a vencer una resistencia, a oponerse a una resistencia y a ceder ante una resistencia. Y en cuanto a salud, la fuerza para mí es una de las capacidades que previene la osteoporosis, favorece la postura corporal, como les dije en principio, ayuda al metabolismo basal, que el metabolismo basal es ese metabolismo que ustedes utilizan para estar sentados mirando tele o en casa descansando, ¿sí? Eso mejora. Después previene lesiones, mejora los órganos internos, el funcionamiento, mejora los movimientos y la apariencia física, ¿no? Obviamente que al trabajar la fuerza, nuestra musculatura va cambiando, se va modificando, nuestra estructura se va modificando y nos vemos diferente, ¿no? Importancia en el rendimiento deportivo, mayor reclutamiento y sincronización de esas fibras musculares que nos van a permitir hacer la contracción y el movimiento ante el estímulo. Mejora la curva de fuerza y tiempo, es decir, que yo voy a poder mover una carga mucho más rápido. Hace una economía en los gestos deportivos, ¿sí? Voy a ser mucho más económico, como le dije, y eficiente para el mismo movimiento que requiere otra persona que no trabaja la fuerza, ¿sí? Y colabora directamente con otras capacidades que para mí hacen que todas esas capacidades puedan trabajar mucho mejor. Factores limitantes de la fuerza, ¿sí? Algo que a nosotros no nos permite desarrollarla de buena manera, es una fatiga central y periférica. Periférica del cansancio del sistema nervioso, un mal gesto técnico, ¿sí? Una eficiencia biomecánica que tenga que ver también con factores genéticos que no nos permite mejorar, y eficiencia neuromuscular en cuanto al reclutamiento de esas unidades motoras que a nosotros nos ayuda a poder desarrollarla mejor. Y también la composición genética. La genética tiene mucho que ver en todas las capacidades, obviamente, porque por ahí muchas veces tenemos el objetivo de llegar a tal objetivo y no podemos, porque tenemos ese factor limitante que es nuestra genética que traemos. Podemos ir modificándola poco o no mucho, pero no vamos a poder lograr determinadas cosas porque nuestra genética no nos permite. ¿Vamos bien? Voy muy rápido. Vamos bien, profe. Bien. Sí, vamos bien, yo sí lo entiendo. Bien, buenísimo. ¿Hasta acá tienen alguna duda o algo? No. No. Bien, seguimos entonces. Seguimos un poco más. No quiero marearlos mucho, es un tema que a mí me importa muchísimo, que me encanta. Aparte, por ahí Nico ya sabe, por eso voy a tratar de ser lo más simple posible con el contenido que les brindo, porque es para charlar muchas cosas y muchas sesiones. Beneficios en el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Algunos beneficios que nos brinda, como les dije, la coordinación intra e intermuscular, ¿sí? Mayor reclutamiento de unidades motoras, esto es más simple, así lo tienen como más grabado, y mejora la velocidad del impulso nervioso, ¿sí? Nosotros recibimos mediante estímulos sensoriales, mediante los órganos sensoriales, un estímulo nervioso del exterior, y ese viaja mucho más rápido por la columna, ¿sí? Por la médula espinal, y por ende va a llegar a la placa motora mucho más rápido que cualquier otra persona que no trabaje la fuerza, ¿sí? La coordinación intramuscular es la activación sincrónica de un gran número de unidades motoras de la musculatura, y muchas veces se dan en los ejercicios de levantamiento olímpico, ¿sí? O ejercicios generales básicos que son excéntricos o pliométricos. Son ejercicios que trabaja toda la estructura muscular en pocos segundos, levantar una carga lo más rápido posible, como si fuera un trabajo de una cargada, un arranque, ¿sí? Un envión a una pierna. Y son repeticiones que van hasta las 6
con una intensidad de entre el 85 y el 100% para trabajar esta coordinación intramuscular. Si nosotros trabajamos por debajo de eso, no estaríamos trabajando esta coordinación que yo les digo intramuscular. ¿Sí? Tipos de fibras que tenemos: fibras tipo 1, que son las lentas, para desarrollarlas para corredores de larga distancia, las intermedias y las rápidas, ¿sí? Todas, en determinados ejercicios de fuerza, hacen que tengamos que reclutarlas, según en qué periodo de preparación estemos, ¿sí? Vamos a poder trabajar este tipo de coordinación de todas juntas a la vez, ¿sí? Hola, disculpe, yo tengo una pregunta ahí. ¿Sí? Ya, en el caso, le voy a poner la pregunta con un ejemplo. Tanto en golbo como en fútbol, acá nosotros, bueno, depende del equipo que vaya perdiendo o ganando, Sí. siempre hay unos 5 minutos antes de terminar el partido de que nos aceleran, digamos, nos dicen, ¿sabe que faltan 5 minutos? Y las personas, nosotros los ciegos, ya sabemos que faltan 5 minutos y hay que meterle un poquito más de ganas. Esas ganas, en esa explosividad que uno tiene, hay veces las piernas no nos responden, pero cuando ya decidimos actuar, ponemos un poquito más de intensidad y no sentimos tanto el cansancio, sino sentimos es como la pesadez del cuerpo. A eso se genera. Claro, hay una falta de trabajo sobre los niveles de fuerza que no permiten en ese último tramo poder desarrollar la misma calidad que al principio. Es por eso que uno se siente como no cansado, sino como el cuerpo pesado. Fatigado, sí, se fatiga el sistema nervioso y por ende las contracciones y los estímulos cada vez llegan más lento. Por eso la importancia de un buen trabajo en el periodo de preparación general, un buen trabajo de fuerza de todas las estructuras, obviamente siempre, ahora voy a explicar un poco la parte anatómica, ¿sí? Que tenemos que trabajar, para cuando estemos en periodo competitivo, ¿sí? Poder trabajar otras capacidades que nacen de la fuerza y que a nosotros nos permitan, en los últimos 5 minutos, que es cuando se hacen muchas veces en otros deportes también, o en los últimos 20 minutos, o en los últimos 5 kilómetros de carrera, en diferentes deportes hay un momento en el que el predominio de la fuerza, el que la trabajó, hace la diferencia. Tanto después, obviamente, la recuperación es mucho más rápida para poder enfrentar otra competencia a los pocos días o el entrenamiento al otro día. Bien, hablábamos de la coordinación intramuscular y de la coordinación intermuscular. Ahora la intermuscular es una actividad más que la otra es más explosiva, esta es más armónica de los distintos grupos musculares que intervienen en un movimiento o en un gesto deportivo. Y se trabajan con repeticiones de 12 a 15, entre el 60 y el 70%. ¿Sí? El 60 siempre, si trabajamos sobre el umbral, que es el 50%, muy pocas son las adaptaciones que se van a generar, por eso siempre están por encima. Acá lo que se trata de por ahí desarrollar serían, estaríamos entrando en lo que sería la hipertrofia muscular. Tipos de contracciones, según un autor que a mí me gusta mucho, que es muy interesante para que lo tengan para anotar si quieren, así se lo acuerdan, que se llama Bompa, ¿sí? B larga O-M-P-A, Bompa. Habla de tipos de contracciones concéntricas, excéntricas, isométricas y isoquinéticas. Las concéntricas son las que la longitud del músculo se acorta, ¿sí? Se llama una fase positiva, es decir, ustedes tienen una barra y trabajan los músculos del bíceps, que sería el músculo del brazo, y acortan el movimiento, llevando la barra hacia arriba. Siempre en todos los movimientos hay un ángulo en el cual es la fase positiva, en donde se genera el mayor porcentaje de fuerza y de reclutamiento de unidades motoras. Eso también es importante saberlo, para saber cuál es el ángulo en cada ejercicio que tenemos que respetar para poder producir la fuerza necesaria sobre lo que estoy trabajando. La excéntrica
es la que el músculo, la longitud, se alarga. Es decir, partimos desde el mismo ejemplo, ¿no? Del brazo hacia abajo, extendiendo, ¿sí? El músculo, alargándolo. Y hay una fase negativa. Esta excéntrica es la que se usa muchas veces, diría un gran porcentaje, en personas con rehabilitación, porque el reclutamiento de unidades motoras, si en un trabajo de fuerza concéntrica es del 100%, en un trabajo de fuerza excéntrica es el 300-400%. Por eso muchos lo utilizan los kinesiólogos. En mi caso particular lo utilizo entre medio de los ejercicios, siempre meto alguno excéntrico de algún grupo muscular importante, ¿sí? Porque considero que es una fase que hay que trabajarla para evitar lesiones. Por ejemplo, un grupo muscular que a mí me gusta trabajar mucho en la fase excéntrica son el sóleo y el gemelo, ¿sí? Es el tríceps ural, que se encuentra lo que ustedes conocen abajo, por detrás de la pierna, detrás de la tibia. Se trabaja muchas veces el gemelo, pero el sóleo se deja aislado y no lo trabajan nunca. Entonces, trabajarlo de manera excéntrica va a hacer que se eviten lesiones. Después la isométrica es la que yo el músculo no lo modifico, mantengo una posición, un ángulo, en sentadilla pueden ser un ángulo de 90 grados para poder generar lo que se llama la fase estática, y la isokinética, que son contracciones sobre velocidades constantes durante el movimiento. Un ejemplo, un trabajo con banda rápido de fuerza-resistencia, ¿sí? Esos son los tipos de contracción. Después tenemos, como dijiste, que me hizo la pregunta, que se sentían como cansados, yo les dije fatigados, porque se fatiga el sistema nervioso, ¿sí? Por eso tenemos adaptaciones neurales de fuerza al trabajo del sistema nervioso, ¿sí? En donde se aumenta esa activación del sistema nervioso central, donde se aumenta la coordinación de patrones de reclutamiento, se baja la activación del antagonista, ¿sí? Es decir, conocemos como antagonista y agonista a los músculos cuando, por ejemplo, el agonista es el que está actuando, cuando yo hago el bíceps con la barra, mientras el tríceps que está por detrás me permite, mediante su relajación, realizar el movimiento de manera eficaz, ¿sí? Después se aumenta la sincronización, como les dije, de las unidades motoras y disminuye los reflejos de inhibición, que los reflejos de inhibición son los que aparecen muchas veces cuando, no sé, me estoy por romper, por darle un ejemplo, y el cuerpo me avisa y se contrae, se genera una contractura o un espasmo muscular. Se refiere a ese tipo de reflejos. Recién les nombré el músculo antagonista, cómo se relaja, ¿no? Que me va a permitir poder hacer eso. Entonces, tenemos formas en que trabajan los músculos agonistas, que sería el principal, el que estaría actuando, el que estaría trabajando. Los sinergistas, que son los que rodean a ese músculo, ¿sí? Que actúan como estabilizadores muchas veces para que ese músculo pueda trabajar de manera aislada, sin agotar otros. El antagonista, que es el que se opone, en este caso sería el tríceps, que les dije hablando del bíceps. Otros estabilizadores o fijadores, aparte de los sinergistas que acompañan al movimiento, y otros que neutralizan. ¿Sí? ¿Seguimos bien? ¿Vamos bien? Profe, Sí, buenas estamos tardes. Bien. Yo tengo una ¿Sí? pregunta, profe. Buenas Sí. tardes, le saluda Rubén. Hola, Rubén. ¿Cómo tengo que hacer algún ejercicio? Por decirle, yo tengo el hombro derecho lesionado, pero es una lesión de hace años atrás. Yo tengo aquí, bueno, en mi casa tengo pesas y hay ratos que siento ese dolor del hombro y me toca dejar, por decirle, 8 o 15 días de dejar de hacer pesas y retomar nuevamente. Yo juego Bien. golbol, lanzo más es con la mano derecha, o sea, con el brazo derecho lanzo más que con el izquierdo. Bien. Ajá, si me puede decir qué tipo de ejercicios podría hacer para que, o sea, para que el dolor ya no me venga.
alguna rehabilitación, algo. Bien, en cuanto a eso, debería ser de manera aparte un trabajo con vos, una videollamada, ver un montón de informaciones más, porque decirte algo así ahora para que hagas no sería exacto, porque requiere de mucha otra información que necesito para poder decirte hacer tal cosa, hacer esto, lo otro, necesito verte mover, necesito verte cómo lanzás, necesito cuántos lanzamientos haces durante la semana, cómo haces los movimientos de los trabajos con pesas, en qué ángulo los realizás, en qué momento, o sea, ¿se entiende lo que voy? O sea, para darte hoy una respuesta a eso, es más difícil por acá, ahora en este momento. Ya, profe, entonces, ahí para ver si me ayuda, por favor. Sí, después hablan con Nico, les pasan mi teléfono y algunos que quieran me escriben. Ya, profe. Muy amable. Profe, Bien. una pregunta en base con lo que preguntó más que todo el compañero. Carlos, de nuevo. Hola, Carlos. En el caso de que los deportistas tenemos una altura, un tamaño y un peso, a la hora de obtener la masa muscular, la parte fibrosa, ¿cómo se mide la capacidad de resistencia con la cantidad de masa muscular? Ese es un trabajo de testear. Vos estabas hablando de testear la fuerza de resistencia. Es que antes me quedó esa duda porque usted indicó de que la resistencia generalmente es cognitivo, o sea, pasa del cerebro hacia Todo el es sistema cognitivo, nervioso central. Ajá. Ya, todo esto va a todo la respuesta para activar la parte muscular, ¿no? Y tener una reacción. Todo parte de un trabajo cognitivo. O sea, vos al trabajar la fuerza lo que estás haciendo es no solamente trabajar un músculo, sino lo que estamos trabajando es el cerebro. Por eso hay mucho cambio sobre los entrenamientos, porque el entrenamiento tiene que ser, entrenar la palabra sería, estoy entrenando cerebros, no cuerpos. Porque a mí lo que me va a permitir mejorar es que yo, con mi sistema nervioso, sea lo más eficaz, eficiente y coordinado posible. O sea, cuanto más rápido yo pueda activar mi cerebro, mi sistema nervioso para trabajar sobre determinados estímulos, para dar una respuesta, mucho mejor voy a actuar. No solo se trata de fuerza, porque te pongo el ejemplo de 2 levantadores de pesa, uno que trabaja la hipertrofia y levanta 150 kilos y tarda 10 segundos en levantarlos. Y tenés otro levantador de pesa que te levanta 150 kilos en milésimas de segundo porque trabaja la fuerza de otra manera. O sea que a la hora de realizar un ejercicio de resistencia para activar la cantidad de masa muscular, porque igual se va a reactivar o se va a crecer la parte muscular, la parte cognitiva también comienza a funcionar con una resistencia. Sí. Yo en el periodo de preparación general tengo que trabajar la fuerza de resistencia para después poder trabajar sobre el volumen. Porque si mi músculo no es resistente, no puedo generar fuerza porque se va a cansar y lo voy a lesionar. Entonces eso quiere decir que por más que yo sea alto y sea tan musculoso, entre comillas, pues yo no lo soy gordito, tan musculoso, no quiere decir que tenga tanta resistencia, ¿verdad? No. Puede ser que genéticamente tengas una resistencia como todos, pero hay que ver hasta qué punto. Y eso se mide, se ve, lo vas viendo a medida que se va trabajando. Hay que hacer un trabajo muy de base, un trabajo anatómico a las adaptaciones de la estructura muscular. Ok. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, seguimos un poquito más con 2 tipos de fuerza, ¿sí? Una fuerza que yo la llamo absoluta y otra fuerza relativa, por ahí la han escuchado, no sé si la han escuchado, pero bueno, la fuerza absoluta es la fuerza de un individuo, independientemente de lo que decías vos, de su peso corporal.
¿sí? Por eso no quería tocar mucho porque lo estaba por decir. Y la fuerza relativa es el cociente que surge entre la división de la cantidad de kilos levantados por el peso corporal, que indica la fuerza que se tiene o aplica en relación al peso corporal. Es la que más importa a nivel rendimiento, la fuerza relativa. Ejemplo, sentadilla, una repetición con 135 kilos y el atleta pesa 87 kilos. La fuerza relativa sería 1,55. 1,55. 135, recuerden que multiplicábamos por 87 del peso de él y esa sería su fuerza relativa. Bien. Los principios, según este BOMPA, esto por ahí es mucho más específico, así que lo dejamos para otro momento. Hoy hacemos una breve introducción a la fuerza y en otro momento, si les gusta, trabajamos un poco más específico. Bueno, ante el desarrollo muscular, según las leyes, según BOMPA, desarrollar el centro del cuerpo sería fundamental para poder imprimir fuerza tanto en miembros superiores como inferiores, ¿no? Desarrollar la unión músculo-tendones, ¿sí? Desarrollar la flexibilidad articular para poder mejorar ese desarrollo muscular y también no olvidarnos de los músculos estabilizadores según lo que estemos trabajando. ¿Se entendió? Algo pasó. Sí, profe, sí se entendió. Sí, sí se entiende. Gracias. Bueno. Sí, está todo correcto. Yo les voy preguntando porque es algo que a mí me gusta mucho y por ahí me cebo y me meto en cosas que los termino mareando y no quiero. Bueno, tipo de fuerza, fuerza general, fuerza específica, fuerza máxima. Según el periodo de plan en el que me encuentres, es lo que voy a trabajar, ¿sí? Después tenemos la resistencia muscular y la potencia, por otro lado, en combinación con otras capacidades. Y la fuerza absoluta y relativa en relación al peso corporal, como hablábamos recién, cómo sacarla. ¿Sí? Cualquier cosa que necesiten, yo después le mando información a Nico y ustedes se la piden o la tienen. ¿Sí? Reserva de la fuerza, como hablábamos al principio, alguien que me dijo, yo llego y a los últimos 10 minutos, 5, no tengo fuerza. Bueno, en situaciones extremas, esa reserva de fuerza no está, estaríamos fallando en la planificación al principio del periodo de preparación general. Bien. Hasta ahí vamos bien. Tenemos que saber la importancia, ¿sí? Hay una ley que se llama Ley de Hill que nos muestra que cuanto mayor es la carga, la velocidad de ejecución va a caer. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este tipo de disminución de la velocidad en la ejecución no puede estar dentro del periodo competitivo. Tiene que estar dentro del periodo general donde yo voy a desarrollar la fuerza de resistencia, la hipertrofia, y por ende voy a trabajar con mucha carga para generar mucho volumen, para luego transformarlo en el periodo competitivo en fuerza potencia, fuerza resistencia, fuerza velocidad, lo que sea. ¿Sí? Y después tenemos otra forma de llamar a otro tipo de fuerza que se llama fuerza útil, que es la fuerza aplicada por el sujeto en el movimiento deportivo. Y a la velocidad que lo requiere el gesto, es decir, ya me meto en un periodo de preparación competitiva en donde cuando tengo que ir al gimnasio a trabajar la fuerza, tengo que tener en cuenta que tiene que ser lo más real posible o la velocidad casi al mismo gesto deportivo, ¿sí? Entonces,
Agarro un trabajo con banda o un trabajo con poco peso y trato de moverlo haciendo un gesto deportivo específico de lo que están haciendo ustedes, la disciplina, con carga, ¿no? Manteniendo esa velocidad que es re importante para poder después trasladarlo al campo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Fuerzas a desarrollar en el gimnasio, ¿sí? Adaptación anatómica es la adaptación que el atleta tiene para el futuro, para programar la fuerza. El objetivo es involucrar grandes grupos musculares, preparar los tendones, ligamentos y articulaciones, para luego desarrollar las capacidades, como le dije, específicas del deporte, ¿sí? Los parámetros pueden ser una duración en el periodo general entre 8 y 10 semanas, en atletas que son nuevos para el trabajo de fuerza, ¿sí? Y atletas experimentados, entre 3 y 5 semanas está bien. Cargas que se utilizan en el periodo de preparación general en los atletas novatos es un 30-40%, muy poco, y en atletas experimentados entre un 40 y un 60%. Estaciones, entre 9 y 12, como 15 como mucho en los atletas novatos, 6 a 9 estaciones en experimentados. Cantidad de circuitos, 2/3 y 3/5 en experimentados. Tiempo de la sesión, atenti acá, 20-25 minutos en atletas novatos, contando siempre lo que tiene que ver con la parte de entrada en calor, y la parte central sería del trabajo, no más de 25 minutos. ¿Sí? Con eso estaría un buen trabajo planificado, acorde a las individualidades, como siempre hablamos de esos principios. 20-25 minutos sería lo ideal. Y con atletas experimentados, hasta 40 minutos está bien. Recuerden que estamos en un periodo general, donde vienen de un periodo de transición, un periodo que se genera la pérdida de todas esas capacidades que ganamos, que tienen que estar, y es fundamental que en un periodo después de competencia se genere un periodo de transición, donde el atleta pierda todo lo que hizo para luego volver a poder subir otra vez, ¿sí? O cambiar de deporte y hacer otra cosa, un mantenimiento muy tranquilo. Los ejercicios tienen una pausa, que son importantes respetarlas, porque muchas veces la pasamos por alto a la pausa, y es igual de importante que el trabajo que están haciendo. En los atletas novatos tiene que tener una pausa de 90 segundos, 1 minuto 30 sería. Y en los experimentados, 1 minuto. Entre circuitos podemos hacer una pausa de 2 a 3, que sería una macropausa, y en experimentados 1 a 2. Y la frecuencia que puedo utilizar para ir al gimnasio, en novatos con 2/3 estaría muy bien, y en experimentados hasta 4 por semana. ¿Sí? La fuerza que puedo ir a desarrollar al gimnasio es la fuerza máxima, que es desarrollar los más altos niveles de fuerza posible, ¿sí? Así como el tono muscular. Se busca obtener niveles de fuerza máxima para poder trabajar de manera más intensa y con aceptables valores. Bueno, las cargas son entre el 85 y el 100 para la fuerza máxima. Número de ejercicios no más de 5, hasta 5 estaría bien. Yo con 3 ejercicios de fuerza máxima estaría muy bien, porque se fatiga mucho. Y número de repeticiones no más de 6. ¿Sí? Se trabaja con volúmenes muy altos de carga, entonces son pocas repeticiones. Por lo general siempre trabajo hasta 5 o 4 y de ahí para abajo. Cuanto más chico el número, más duro el entrenamiento. Cantidad de repeticiones en la sesión, bueno, cantidad de series 6 a 12, pausas muy largas, completas, para poder yo trabajar la siguiente repetición, el siguiente ejercicio, la siguiente serie, perdón, con la misma calidad. Por eso es importante la pausa. Si yo estoy trabajando la fuerza máxima y no le doy la recuperación que necesita, que es entre 3 y 6 minutos, no voy a poder movilizar o aumentar, porque muchas veces pasa que en la primera repetición de la serie muevo un peso, pero una vez que el músculo entendió qué es lo que está haciendo y empieza a reclutar más unidades motoras, la siguiente va a ser mucho mejor si yo respeté la pausa.
Si yo levanté 100 kilos, quizás en la próxima serie, respetando bien, voy a levantar entre 110, 105, un 10% más, un 15%. Por eso es importante respetar eso cuando estemos trabajando fuerza máxima. Y para trabajarla de manera frecuente, semanalmente, 2 a 4 veces por semana. Recuerden que estamos en periodo de preparación general. Yo después cuando trabajan sobre periodos específicos, depende cómo sea el deporte, a veces trabajo 1 o 2 veces por semana y ya me dedico al mantenimiento de la fuerza, que gané todo en el periodo de preparación general. Hipertrofia, duración de trabajo entre 4 y 6 semanas, cargas del 70 y el 80%. ¿Sí? Pausas entre 3 y 5 minutos. ¿Sí? Los ritmos de ejecución son lentos, a medio, ¿sí? Y también entre 2 a 4 sesiones. La fuerza de resistencia, que es resistir durante un tiempo prolongado, de corta o mediana o larga intensidad, los trabajos de fuerza. Fuerza potencia, la capacidad que tiene el sistema neuromuscular para producir la fuerza lo más rápido posible, ¿sí? En el periodo de corto tiempo. Mover una carga muy rápido. Bueno, definiciones de fuerza, potencia, esto si quieren después yo se los dejo a Nico y ustedes la tienen o la siguen charlando un poco más. Pero tengo algunas definiciones sobre fuerza muscular, sobre potencia y sobre resistencia a la fuerza. ¿Sí? Una cosa es fuerza y resistencia, otra cosa es resistencia a la fuerza. Tipo de fuerzas específica máxima. Es la máxima, es la que es la fuerza más elevada que el sistema neuromuscular se halla en situación de desarrollar mediante una contracción voluntaria que yo predispongo corporalmente y neuromuscularmente para poder mover ese volumen de carga, ¿sí? Acá lo que prevalece el componente de la carga sin tener en cuenta la velocidad. Bueno, ¿se entendió un poco? Profe, una pregunta, profe. Sí. Cufó desde acá del Manta, Ecuador. Profe, ¿esto también repercute la edad? También depende la edad de si comienza uno desde cero como novato o también si uno ya es élite y si uno tiene una baja, supongamos, de causa natural o causa de enfermedad, comienza de cero o no percuta todo esto. Sí, para el desarrollo de la fuerza tenemos que tener en cuenta, vuelvo de nuevo, para cualquier tipo de desarrollo de capacidades específicas, de capacidades físicas, es importante saber la edad, saber la historia deportiva, saber un montón de información personal de la persona para ver de qué manera vamos a afrontar el entrenamiento, ¿no? Qué es lo que va a servir y qué es lo que no. Y para no, obviamente, generar algo que no tenga que ver con la salud, que vaya en contra de nuestra salud. Pero hay una fase sensible de cada una de las capacidades que tenemos cuando nacemos, ¿sí? En determinada edad que nos vamos desarrollando, en el cual es el momento justo para poder trabajar una capacidad, ¿sí? O sea, si la fuerza tengo que tener un despegue hormonal, es decir, hormonalmente yo ya tengo que estar desarrollándome, que es entre los 16 en adelante, ¿sí? Por ahí las mujeres un poco antes porque se desarrollan más rápido, pero para poder trabajar la fuerza de manera específica a partir de esa edad, ¿no? A partir de la pubertad. Y mucho antes, en las edades anteriores, en las edades más tempranas, yo lo que tengo que hacer es estimularla, ¿sí? Mediante movimientos y gestos naturales, estimular la fuerza. Por eso sí, la edad es uno de los condicionantes, la genética es uno de los condicionantes. Gracias, profe, gracias. De nada. Bueno, las particularidades de los periodos, así brevemente por arriba, que más allá de que después es para todas las capacidades, tenemos que tener en cuenta que hay periodos de preparación, como los preparatorios, que se dividen en dos, que es la preparación general y la específica.
Después tenemos los competitivos y lo que les dije, la parte transicional, el transitorio, que disminuye la cantidad y la calidad de ejercicios, es un entrenamiento aeróbico y variable. Yo empiezo a perder lo que gané y hago un simple mantenimiento para poder mantenerme. La capacidad, la preparación física general, periodo de preparación física general, la cantidad de ejercicios es mucho mayor que la cantidad de ejercicios predominio en el entrenamiento aeróbico. Es la mayoría de los deportes. O sea, yo acá trabajo, como les dije, la fuerza de resistencia en caso de estar trabajando esta capacidad, ¿no? En donde voy a preparar la anatomía y la estructura corporal mediante ejercicios de muchas repeticiones para que pueda soportar más adelante más carga y más volumen. Luego, en el periodo de preparación específica, los ritmos de ejecución y la calidad de los ejercicios aumenta, ¿no? Es lo que les decía recién. Pasamos de un ejercicio de fuerza de resistencia a un nuevo periodo en donde voy a subir las cargas bajo las repeticiones y muevo mucho más volumen de fuerza. Ya se empieza a trabajar lo que sería entreno en zonas mixtas, ¿sí? Aeróbico, anaeróbico. Ya empiezo a trabajar sobre eso, ¿sí? Y competitivo sería cuando aumenta considerablemente la calidad de ejecución. Continúa disminuyendo la cantidad de ejercicios para mayor cantidad de entrenamiento de manera anaeróbica, donde acá pueden trabajar muchos trabajos de levantamientos olímpicos, haciendo predominio sobre eso, o circuitos de alta intensidad, ¿no? Un HIIT. Bueno, después dividido por varios ciclos. Alguna sesión de entrenamiento, como ejemplo, una entrada en calor de 10 a 15 minutos de calentamiento general, donde se puede hacer un trote, una movilidad, elongación, y principalmente empezar a visualizar un poco los ejercicios que yo voy a realizar en la sesión, ¿sí? Después el calentamiento específico, otros 3 a 5 minutos, donde yo hago una activación un poquito más, ya acercándome y preparando toda la musculatura para el trabajo central que voy a hacer, en donde las cargas acá son bajas, ¿sí? Pero son más dinámicas. Un ejemplo, una activación mediante una cargada con la barra sola o con una barra y poco peso, depende del deportista que tenga enfrente, ¿sí? O de la persona que tenga enfrente, lo que voy a utilizar. La parte fundamental, donde voy a trabajar los objetivos, y la vuelta a la calma, que no puede faltar, o la finalización, sería retornar el estado biológico normal después de una carga de entrenamiento que yo hice al principio, ¿no? Que serían ejercicios suaves y de elongación. Yo por lo general siempre hago ejercicios de movilidad y un poquito de rodillo, ¿sí? El foot and roll, ¿sí? Todos esos trabajitos. No me dedico a hacer trabajos de flexibilidad de mucho tiempo, de mantener la postura, ¿sí? Porque todavía internamente está trabajando las contracciones musculares, entonces ya rompimos muchas fibras, por ende podemos seguir rompiendo muchas más. Si se acuerdan, cuando hablamos de flexibilidad, cuándo aplicar, qué tipo de flexibilidad aplicar, ¿sí? Acá van viendo cómo se van uniendo las cosas. Lo importante. Bueno, tipo de sesiones, lo importante es siempre la parte de la técnica por encima de cualquier otra cosa, ¿sí? La coordinación, la valoración que yo le voy a poner, ¿sí? Una valoración que yo le voy a poner a la sesión de entrenamiento sobre lo que voy a hacer. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es el horario en el cual yo voy a estar haciendo el entrenamiento. Hay gente que a la mañana funciona mejor, hay gente que a la tarde rinde mejor, ¿sí? Va a depender mucho, obviamente, de cada uno. Por eso es muy importante, más allá de hacer un trabajo en conjunto, hacer una pequeña individualización de cada uno de los deportistas para poder hacer hincapié sobre algo principal, ¿no? No es lo mismo una persona que solamente se dedica a entrenar que aquel que viene de trabajar, de levantar, de trabajar de albañil, a aquel que solamente va y entrena, ¿no? Ese ya por ende ya viene con trabajos de fuerza, entonces yo tengo que
aprovechar esa información como profe y trabajar otra capacidad más que la fuerza. ¿Sí? Para poder determinar las cargas de trabajo y no sobreentrenar a la persona y por ende no lesionarla, ¿no? Y que en vez de subir el rendimiento lo bajo. Profe, en base a eso, le puedo hacer una pregunta. El profe Nico nos indica que allá en Argentina, esto es como ejemplo, en Argentina, allá en las Pampas, ¿verdad? Es bastante caluroso. En ciertos sectores de muchos países también es caluroso, pero en ciertos lugares también baja la temperatura, así sea en el llano, baja la temperatura que logra el cuerpo adaptarse rápidamente a ese tipo de temperatura. Y en el calor, en cambio, tiende a que el cuerpo se agote. ¿Qué pérdida de fibras musculares o qué pérdida de masa muscular se activa ahí? ¿Y qué tipo de trabajo se necesita para reactivar esa carga muscular? No, lo que tenemos que saber es, la información es el contexto en el que estoy trabajando, ¿no? O en el lugar en el que estoy, porque no puedo hacer un mismo trabajo acá de trabajar la fuerza máxima con porcentajes altos, porque que hacerlo sobre altos niveles del mar, porque no tengo la misma capacidad ya de poder soportarlo por lo que produce, ¿no? La altura. Entonces, lo que hago es adaptar las cargas a donde estoy. Yo sigo trabajando de la misma manera, pero evidentemente si acá levantaba 100 kilos y allá voy a poder levantar 40. Porque el nivel de fatiga es el que a mí me va a marcar la carga que yo voy a trabajar. La sensación que a mí me produce es de una fatiga mucho más rápida. Entonces, por ende, tengo que bajar las cargas y las cantidades de repeticiones hasta lograr la adaptación, ¿sí? A donde estemos. Si nosotros veníamos de acá a Argentina y vamos a Salta, nos va a llevar un tiempo adaptarnos y luego vamos a poder trabajar más cercano a lo que trabajaríamos acá. Pero sí hay factor condicionante del ambiente, es fundamental que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Porque en 1 minuto y medio o en 30 segundos o en 90 segundos, como les dije, en una pausa quizás no se puedan recuperar bien. Entonces tengo que movilizar otro tipo de volúmenes de carga. Entonces, más que todo es acondicionarse a la carga. Acondicionar la carga al contexto donde estoy, al lugar donde estoy. En este caso, de Argentina a ir a Ecuador, va a generar un déficit en muchas capacidades, no solo en la fuerza. ¿Sí? Y el ambiente. Exacto, tal cual. El ambiente por la temperatura, por lo que produce, ¿sí? O sea, no es lo mismo hacer deporte en la mañana, en el mediodía o en la noche, porque sabe que en la noche es más fresco, el cuerpo se adapta un poco mejor, resiste mejor, que perder Claro. cierta cantidad de electrolitos en menos tiempo. Exacto, tal cual. Tal cual. Siempre Okay, hay gente que rinde mejor a la mañana, hay gente que rinde mejor a la tarde. Sí, es verdad eso. Tengo que por ahí también probar adaptarme a los días que no estoy acostumbrado, a los horarios que no estoy acostumbrado. Mejora mucho más también. Mejoran otras cosas a nivel psicológico, ¿no? Ir de a poco entrenando a la mañana cuando a mí es cuando menos ponerle rendimiento tengo. Bueno, tengo que tratar también de ir adaptándome a entrenar en la mañana porque quizás me toque una competencia en la mañana. Entonces tengo que estar preparado de antemano para ese tipo de cuestiones que pueden llegar a salir. Si yo estoy acostumbrado solo a entrenar de noche o a la tarde, cuando me toque competir de mañana, quizás la pase mal y no salgan las cosas como preveía. Profe, entonces eso pasa cuando un deportista entra a un cambio, digamos, en este caso le pongo el ejemplo del futbolista, o nosotros cuando vamos a entrar a un cambio, estamos en la banca fríos, calentamos lo que es necesario, pero a la hora de entrar
estamos con un ambiente más cargado, o sea, con una carga de fuerza más exigida. Y puede ser que el cuerpo se lesione, se haya una contractura o la ansiedad mismo contracture al cuerpo. Lo que hago con respecto a los trabajos de deporte en conjunto, entran todos en calor. Primero y principal, entran todos en calor. Sea el que va a entrar a competir desde el principio como el que no va a entrar y va a esperar en el banco. Y a los del banco los mantengo activos. Cada tantos minutos los mantengo activos para que no pasen este tipo de cosas. Una lesión porque me quedé sentado y no entré en calor, entonces se lesiona uno y tengo que entrar yo rápidamente, frío, sin entrar en calor, chao, no activé la fibra muscular, neuromuscularmente estoy dormido, el sistema nervioso no entiende nada. Alguna presión que otra que tengan desde lo que genera el externo, la parte externa, ¿no? Sí, si es un partido importante, si hay mucha gente mirando, si tengo que cubrir con algunas expectativas. Es importante por eso, que entren todos en calor y se mantengan activos los que están en el banco suplente, como si estuvieran por entrar en cualquier momento. Así es, Dieguito, qué bestia, qué súper genial la charla. Realmente son cosas que uno como entrenador se debe tomar muchísimo en cuenta. Y como deportistas es necesario que también tengan en cuenta los beneficios del trabajo de la fuerza y todo lo que esto lleva, ¿no? Son horarios, son el tipo de cuerpo que tiene la persona, son muchas cosas que hay que ir valorando para este trabajo de fuerza. Y como dices, algo bastante importante también es la prevención de lesiones, ¿no? A través del trabajo de fuerza. Por eso, bueno, una alternativa, no sé, ¿qué nos podrías aconsejar? Ya que muchos de los chicos que están ahorita acá no tienen pesas, ¿no? No tienen nada de pesas ni eso. ¿Cómo podrían iniciarse ellos con el trabajo de fuerza? Bien, buenísima la pregunta, porque abarcan un montón de cosas. Ahí les digo, ¿eh? Con respecto a cómo iniciar un trabajo de fuerza, es importante, bueno, hacer una evaluación a todo el grupo, ¿sí? Para ver qué cosas limitan a la persona. Hay evaluaciones que se hacen, ¿sí? Y yo, si quieren, también después le paso a Nico para que tengan. En cuanto al rango de movilidad articular, ¿sí? Alguna que otra cuestión genética que traigan, alguna que otra lesión crónica que tengan que no me va a permitir hacer determinados movimientos. Pero sí empezar con ejercicios con poco peso o el propio peso del cuerpo, más que nada para el dominio, más que nada de lo corporal, para luego pasar a tener un elemento. Yo siempre trabajo con mis alumnos todo lo que tiene que ver con el trabajo de fuerza con su propio peso corporal, ¿sí? Haciendo una adaptación anatómica de todas las estructuras corporales. Una vez que la persona, repitiendo una cantidad de veces importante, un mismo patrón de movimiento, les doy un ejemplo, un solo patrón de movimiento, en este caso la sentadilla, hasta que no tiene bien grabado y formado un engrama motor de la sentadilla, no paso a ponerle una barra, porque más allá de tener otro trabajo sobre otras partes, ¿no? Somos cadenas musculares, así que tiene que trabajar todo en un solo movimiento, más allá de que estoy trabajando predominantemente la sentadilla. Pero no puedo ponerle una barra a una persona que todavía tiene acortamiento en la parte lumbar, ¿sí? Dieguito, te fuiste. Uy, creo que tuvo un problema de conexión, Diego. Se Sí, nos salió de parece la que sala. sí. Pero bueno, Parece que chicos, se como estaba ya mencionando, volverá. Dieguito, primero es la cuestión de la técnica.
Entonces, obviamente nos podremos dar cuenta en el trabajo de los test que hicimos, cómo ustedes tuvieron ese dolor muscular al momento de terminar el test, al momento de cómo es, de realizar ese minuto de flexiones de codos. Entonces, empecemos de ahí, de nuestro propio peso, ¿no? Empezamos con ejercicios con nuestro propio peso y previamente a eso podemos nosotros tener cosas a la mano, como por ejemplo botellas plásticas no sé, de una Coca-Cola de Coca-Cola. No, no les mando a que consuman Coca-Cola, ¿no? Por si acaso para conseguir la botella, no, no es excusa eso, sino que por ejemplo una botella de ¿qué será? Unos 500 miligramos, que ustedes le llenen de arena y agua, eso ya es un peso extra. Pero mientras tanto, nosotros como profes, tanto con el profe Nicolás como mi persona, hemos estado realizando esa planificación específica para que ustedes tengan una buena base de fuerza y así puedan ustedes reaccionar correctamente al entrenamiento. Ahora sabemos que ustedes, algunos de ustedes tienen lesiones, como por ejemplo Rubén que estaba mencionando de su lesión del hombro. Por ejemplo, ahí está Roberto también que tenía una molestia de su lesión de rodilla. Para eso se necesita realizar un proceso y necesitamos también nosotros chequearles personalmente o si no a través de una videollamada. Por eso mismo también sí les hemos dado la confianza de que ustedes nos digan, bueno, profe, no sé si me pueda dar una cita, me pueda dar un tipo de ejercicio en tal horario, y ustedes avísenos con toda la confianza y nosotros les vamos a asesorar en los ejercicios que puedan realizar o las actividades que ustedes puedan realizar para ir fortaleciendo los brazos. En un jugador de golbol, por lo general, es el problema del manguito rotador, del hombro y esas cosas, y para eso es este periodo. Ya nos queda ya más o menos un mes más de entrenamiento de preparación física general y en este periodo lo que se va a buscar es que ustedes estén fuertes. Ese es el objetivo del periodo de preparación física general, que estén fuertes, que tengan buena condición física, así salen a la cancha y evitamos lesiones y toda la situación. Entonces, eso es, chicos, que también tengan esa confianza de avisarnos a nosotros y en tal caso, si nosotros no... en tal caso, si es que nosotros haya una u otra cosa que no sepamos, pues nosotros investigarla y así darle una buena solución, ¿ya? Pero como entrenadores sabemos ciertos rangos de movimientos que ustedes deben realizar para que tengan fuertes ciertos músculos. Por eso en esta semana sí les animo a que ustedes vayan recolectando 2 botellas de unos 500 miligramos y vayan teniendo esas botellas que las próximas sesiones ya vamos a trabajar con esas botellas y vamos a hacer trabajo de un poco más de fuerza, ¿no? De fuerza muscular. Eso es, chicos. No sé qué pasó con Dieguito. Te escribió, Nico. Clarita, en Sí, el se le caso que yo cae. tengo pesas, son pesas que tengo con disco. Regulables. Sí, Eso está genial. Está de ponernos de acuerdo, Rubén, y hacer una videollamada y yo irle dando ciertas actividades que usted podría realizar y cómo empezar, porque son primero ejercicios isométricos, estáticos para las lesiones. Entonces, porque de ahí tengo unas creo que, mancuernas de 5 libras, ajá, son igual de el trabajo con 2,5 ligas. No sé cada si uno. uno de ustedes tenga ligas también, son Sí, sí, excelentes tengo para hacer. también eso. Rubén tiene todo el gimnasio completo ahí. Sí, Todo lo tengo dice. unas ligas, No. tengo las pesas y una soga para saltar. Perfecto. Ya, Rubén, entonces hacemos una videollamada, Rubén, y ahí puedo asesorarle para que me cuente también cómo está su hombro y ver qué ejercicios podemos hacer para fortalecer ese hombro. Igual todos los chicos, igual como les Ya, menciono, si tienen gracias. lesiones, avísennos y nosotros les damos específicos los ejercicios que usted debe realizar, por cuánto tiempo debe realizar, cuántas repeticiones, y va a ver que es mejora, va a estar la mejora, de ley. A veces es solo nivel muscular, nada más que a veces se tiene un poco de debilidad muscular y concurren las lesiones justo ahí mismo. Es por eso, porque no se recupera bien y porque no tiene un buen proceso de fuerza muscular. ¿Qué pasó, Sí, Nico? ahí me dijo que se le reinició la compu, entonces que lo esperemos un ratito, que ya se le ¿Te está esperamos un reiniciando. ratito? ¿Seguro?
Y por lo menos para despedirlo. O sea, Ya ves. así termina. Hasta eso igual ubiquen las Sí, cámaras y toda la situación, que ya arrancamos con el entrenamiento también. exactamente. Bueno, otra cosa que pueden utilizar también, o que es muy factible utilizar para realizar fuerza y eso, muchas veces pueden encontrar, en este caso, bueno, no solamente la botella con arena, sino también una botella con agua, también puede ser, porque tienen diferentes densidades, ¿no? Entonces eso es muy importante. No solamente una de medio litro, sino también pueden tener una botella un poquito más grande, de 1 litro, para tener las dos, ¿no? Y poder ir variando también un poquito con el trabajo, ¿no? De fuerza en este caso. Otra cosa que pueden usar, ¿no? Por ahí que pueden utilizar son bolsas, 2 o 3 bolsas juntas, las llenan de tierra, ¿sí? O de arena, y eso les va a provocar para trabajar por ahí bíceps, con la otra, obviamente siempre la también, cosa de que no se salga la tierra ni nada, ¿no? Del lugar. Entonces eso también funciona. Obviamente aquel que tenga mancuernas y esas cosas, mucho mejor porque se puede trabajar mucho más fácil y todo, ¿no? Pero hay un montón, tenemos un montón de elementos en nuestras casas que podemos utilizar para hacer ejercicio, fuerza y todo. O sea, podemos agarrar hasta una simple, y eso se los digo, si ustedes quieren probarlo por ahí en su casa, si ustedes lo quieren probar, agarren un vaso, llénenlo, no lo llenen hasta el tope, sino hasta la mitad de agua, ¿no? O una botellita de medio litro y traten de sostenerla con el brazo extendido durante un minuto, 2 minutos. Van a ver cómo el brazo llega un momento que les empieza a temblar. ¿Por qué? Porque están trabajando mucho la fuerza, ¿no? O sea, están nivelando muchos músculos ahí. Y es algo que, sí, es complicado. Es como mantener una sentadilla isométrica, ¿no? Si nosotros mantenemos en esa posición durante un tiempo, tarda. Entonces empezamos a temblar, o una plancha, ¿no? Y lo mismo pasa con esto. Si nosotros extendemos nuestras manos y tenemos un peso, ¿no? Solamente con sostener ese peso, tarda mucho. Hay una historia muy, muy grande, ¿no? Un profesor bueno, lo he visto en varios ejemplos, que dice, ¿cuánto creen que pesa medio vaso de agua? ¿No? Y se los hace al público, ¿no? A toda la clase se los hace. Y algunos dicen, y depende de la densidad, otros dicen, depende esto, depende del volumen, depende de la cantidad, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Y el profesor le responde, depende del tiempo que uno lo tenga en la mano. Porque si yo lo tengo en la mano, con la mano extendida 5 minutos, 30 segundos, es una cosa, ¿no? Si lo mantengo con la mano extendida 1 minuto, tenemos otro peso. Y si lo mantengo durante 2 minutos, seguramente ese mismo vaso con ese medio vaso de agua, seguramente va a ser mucho más pesado que aquella persona que lo tuvo 30 segundos, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de trabajarlo. Y eso es bueno. Esos chicos de ver para esta semana. Esta semana ir recolectando botellas, ir recolectando los implementos que dijo el profe Nicolás también, o sea, sería la arena, ir más o menos buscando un lugar donde pueda conseguir esos recursos para la próxima semana, ir trabajando ya ejercicios con isométricos, ya un poco más específicos de fuerza. En el caso de Rubén, que tiene las mancuernas, pues con las mancuernas, y pues ahí vamos haciendo ciertas actividades y ciertos ejercicios de fuerza, ya no solo con su propio peso, con su propia masa muscular, sino con un implemento extra, ¿no? Entonces eso también nos va a servir muchísimo. Como les digo, ya tenemos más o menos un mes más, un poquito más de un mes de entrenamiento, y vamos ya a ir concluyendo ya con el periodo de preparación física general. Y eso es, chicos. Entonces, igual, este mes que nos queda, al 100%, a entrenar al máximo, a darlo todo. Y eso es por el beneficio mismo de cada uno de ustedes, ¿no? Para evitar las lesiones y cualquier cosa que pueda venir contraindicada, ¿no? Que puede tener un deportista.